¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias porque ¿quiénes somos nosotros y qué es este lugar, Señor? Mi Señor, nadie de aquí merecía el perdón. Nosotros no merecíamos la gracia, y sin embargo tú, Señor, por tu amor y tu misericordia, estamos aquí, Señor, y no en otro lugar, porque tú perdonaste a quien no merecía el perdón. Tú mostraste misericordia a quien no la merecía. Mi Señor, gracias por ese amor inagotable. Gracias porque aunque el mundo esté en oscuridad, nosotros tenemos tu luz. Aunque en el mundo no haya amor, nosotros tenemos de tu amor. Aunque el mundo no te escuche, nosotros sí te escuchamos. Aunque el mundo no te sienta, nosotros sí te sentimos. Aunque el mundo no te escuche, nosotros sí te escuchamos. Mi Señor, gracias porque un día tú te acordaste de nosotros. Bendito seas y bendito sea tu santo nombre. A ti la gloria, la honra, la majestad y el trono, mi Señor Jesucristo, por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, tomen asiento. Mi hermano Huicho ya está aquí después de poco más de un mes que fue operado. Pues qué bueno, mi hermano Huicho, qué gusto que estés en casa. ¿Tenemos personas nuevas? No. Mis hermanos, pues dale un codazo al que tienes al lado y dile: ¿vas a ir al baño? Y si te dice que no, pues ve tú, aquí ya no te levantes. Mis hermanos, estamos estudiando este hermosísimo libro de Santiago. Yo estoy sumamente sorprendido. Por ahí tienes Santiago 1:16, unas palabritas en rojo. Yo les comentaba que aquí el Espíritu Santo, bueno, ya acabamos el segundo bloque, cambia de tema, pero es necesario que tengamos esto en mente, porque aunque cambia de tema el Espíritu Santo, pues ahorita tú vas a ver el cambio de tema, y es necesario, mis hermanos, que pues entendamos lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en consecuencia pues es más fácil si obedecemos cuando sabemos lo que nos dice la palabra. Es más sencillo obedecer, o por lo menos sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Mira Santiago 1:16, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este mensaje se llama un principio espiritual. Así se llama. Y todos sabemos lo que significa un principio espiritual. Es decir, es algo obligatorio. Es algo que no nos lo podemos brincar. Eso es un principio espiritual. Un principio espiritual. Por ejemplo, dime un principio de tránsito. No pasarse el rojo, por ejemplo. ¿Y si te pasas el rojo no pasa nada? Claro que sí. Una infracción en el mejor de los casos, pero en el peor, un accidente o incluso la muerte de una persona. ¿No es verdad? Pues un principio espiritual es eso, mi hermano. Es una obligación, es algo a lo que debemos de prestar oídos. Mira cómo dice la palabra de Dios. Amados hermanos míos, esto lo ocupamos tener en mente, ¿eh? Esto ya lo vimos en el griego. Amados hermanos míos,
No se equivoquen, no se extravíen. Todo buen regalo de inicio. Es hermoso saber que estamos en las manos de Dios. Todo buen regalo de inicio y todo regalo perfecto o cumplido. Vimos lo que es la salvación. Regalos de inicio fueron muchos, pero regalos cumplidos también van a ser bastantes. Y esos dice la palabra de Dios, que esos regalos de inicio y regalos cumplidos descienden de lo alto. Es decir, están en el poder de Dios. Una vez que llegamos a Jesucristo, todo lo que nos ocurre para nuestro bien. Cooperan para nuestro bien. Todo lo que nos ocurre trabaja para nuestro bien. ¡Oh! Increíble. Desciende de lo alto, está en el poder de Dios. ¿Quién es Él? Él es el Padre de las luces. Él es el Padre de las luces. Y en Él no hay cambio ni sombra de alteración. Es decir, Él no cambia, no se mueve por las circunstancias. Él no cambia, no se mueve, suceda lo que suceda. Ese es Dios. Versículo 18. Increíble. Y Él, el Dios que hizo el cielo y la tierra, el dueño de todo, el Dios todopoderoso, Él de su voluntad nos dio vida. Dio vida al que estaba muerto. Destapó los oídos del quien estaba sordo. Tocó el corazón de piedra, lo deshizo en 1000 pedazos y nos puso uno de carne. ¿Por qué? Porque Él quiso. ¿La salvación no tiene costo? No. ¿La salvación no es por obras? No. Nadie puede hacer nada para merecer la gracia y la misericordia de Dios. Nadie. Y aquí claramente lo dice, y esto lo vimos el martes pasado. Increíble. Y más increíble aún, que nosotros somos la herencia de Dios. Increíble. Exalcohólicos, exdrogadictos, exprostitutas, que Dios diga que nosotros somos su herencia. Que Dios nos considere algo valioso. Increíble, ¿verdad que sí? Increíble. Ahora, con estas cosas en mente, todo regalo de inicio y todo cumplido están en el poder de Dios, en el Padre de las luces. Él no cambia, ni hay siquiera signo de alteración. Él de su voluntad nos dio vida. Y ahora sí, vamos al versículo 19. Con esto en mente, miren lo que dice aquí. Por esto, por lo anterior, ¿ya te diste cuenta? Va a cambiar de tema, pero tiene que ver con lo anterior. Por esto, porque Él nos dio vida, porque nacimos de nuevo, porque la salvación está en sus manos, nuestra salvación está en sus manos, porque Él no cambia, porque Él no tiene ningún tipo de alteración, aunque nosotros seamos o hayamos sido lo que hayamos sido. ¿Cuántas veces, mi hermano, tienes dudas? Es más, levante la mano quien algún día ya no quiere venir. Sí, levante la mano quien dice, no, ya no quiero ir. Mi hermano, si se trata de levantar las manos, yo levanto las 2 manos y levanto los 2 pies. Y no porque me caigo. Tenemos dudas, sinsabores. Tenemos desánimo.
Y si dependiera de nuestro ánimo la salvación, la perderíamos a cada rato. Por eso es tan importante entender que los dones de inicio, como la salvación, y los dones cumplidos, hasta el día que estemos delante de Él, dice, esas están bajo el control de Dios. Y Él es el Padre de las luces y Él no cambia bajo ninguna circunstancia. Él no sufre ninguna alteración, suceda lo que suceda. Es decir, que un día, en Efesios dice que Él ya nos vio sentados allá. Todavía no morimos y Él ya nos vio sentados allá. Y en Efesios capítulo 1 dice que la herencia ya la recibimos. No dice que la vamos a recibir. Así, ese es el poder de Dios. Pues mira, ahora, ¿cómo se llamó el mensaje? Un principio espiritual. Ahora, quiero que pongas atención, mi querido hermano, porque aquí en base a lo que está escrito anteriormente, que nos dijo el Espíritu Santo, pues ahora aquí empieza lo que nos toca a nosotros. Y es lo mismo que el apóstol Pablo hace en Efesios. Efesios 1, 2 y 3. Todo lo que hizo Dios ya por nosotros. Todo lo que hizo Dios. Y en el 4 dice, pues ahora tus obligaciones. Es lo mismo que está en Colosenses. Capítulo 1 y 2 es quién es Dios. Lo que hizo Dios por nosotros. Capítulo 3 y 4, nuestras obligaciones. Y yo te he dicho que Santiago es muy directo. No es como Pablo, que te dice muchas cosas. No, Santiago va al grano, de pocas palabras. Aquí luego dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Regresa al 19, vamos a ver si podemos cubrir hasta ahí. Y mi hermano, mi hermana, increíble que Santiago, después de que nos dice 2 o 3 versículos de quién es Dios y lo que hizo por nosotros y de que Él no cambia, nos diga luego, pues por esto. Ahí está, mira, por esto. Esa palabra en el griego es hoste. Y es importante esa palabra, sí, mi hermano, partícula conjuntiva. Te voy a decir cuál es lo interesante de esta palabra. Expresa el efecto. Expresa el resultado de lo que nos dijo antes. Pues porque has nacido de nuevo. Es lo que dice ahí. ¿Puedes ir por favor a la diapositiva número 1, por favor? Y mira, diapositiva 1. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, antropos en el griego, hombre o mujer. Porque no te vayas a hacer la chistosa y digas, no, pues eso es nomás para los hombres. No. Antropos en el griego. Hombre o mujer. Todo hombre o mujer, número 1, sea pronto, ligero, ágil para oír. Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, aquí hay 3 cosas, mira. Sea pronto, ligero o ágil en el griego para oír. Lento para hablar. Lento para hablar, qué difícil. ¿Te has topado con personas que te las encuentras en la calle? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿verdad que se te ve bien? No, fíjate que apenas tuve un cumpleaños y te iba a invitar, pero yo dije, no, yo creo que está trabajando, por eso no te hablé. ¿Cómo has estado? Te dije que te veo muy bien, ¿verdad? Y bla, 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 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y luego te dicen, luego platicamos, ¿eh? Y tú te quedas, sí, yo creo que sí. Número 3, tardo para airarse. Pero mira, número 1, sea pronto para oír. Esa palabra en el griego, oír, akouo en el griego, akouo, es importante irnos al original, es lo más importante, mi hermano. Porque el Nuevo Testamento está escrito en griego y cuando nos vamos al original,
esa palabra oír. Número 1, sea pronto, ligero, ágil para oír. Akúo en el griego. Primariamente en el griego quiere decir oír. Pero fíjate que quiere decir mucho más que eso. Quiere decir escuchar, entender, atender, comprender. Quiere decir oír obedeciendo. ¿Puedes ponerme por favor la diapositiva 2? Y sabes una cosa, mi hermano, de hecho en el libro de Hechos esta palabra akúo se traduce por obedecer. Por obedecer. Miren lo que dice aquí. ¿Qué es oír? ¿Y qué es escuchar? De hecho, la NTV lo traduce como escuchar. La NBI también lo traduce como escuchar. Y oír y escuchar no es lo mismo. ¿Qué es oír? Ahí dice, mira, es un proceso fisiológico que ocurre cuando nuestros oídos captan sonidos a través de las vibraciones del aire. Lo hacemos de forma natural, sin necesidad de poner atención consciente en ello. Cuando oímos, nuestra mente registra los sonidos, pero no nos involucramos activamente en el proceso. Eso es oír. Pero escuchar, ¿qué es lo que significa el griego? Escuchar implica prestar atención de manera activa y constante, consciente. Requiere concentración mental a los sonidos que llegan a nuestros oídos. ¿Te fijas qué diferencia? Cuando escuchamos, estamos enfocados en entender, o sea, estamos poniendo atención para entender y procesar lo que se está diciendo. Ahora me pones la diapositiva 3, por favor. Ahora mira, aquí yo puse 2 ejemplitos que sabemos que aquí no suceden. Aquí no. Mira, ejemplos. Si estás aquí en el culto como ahorita y estás distraído mirando tu teléfono, o alguien que se levanta al baño, o estás pensando en qué vas a comer, como ahorita ya va a ser la 1, y dices tú, ay, ¿qué comeré hoy? Porque en el refri, a ver, en el refri hay frijoles, hay arroz. No, eso no. Me voy a poner elegante. Me voy a ir a las gorditas. Me voy a ir a los pollos. ¿Sabes una cosa, mi hermano? O, en el mejor de los casos, ¿verdad? Estás pensando, ¿cómo te la pasaste en el desfile de Halloween? Hace un año yo puse un ejemplo y un hermano me dice, hermano, ¿esa es broma? Mi hermano, yo quisiera que fuera broma. Todavía el año pasado por ahí me dijeron, andaba fulano. Yo dije, ¿viendo? No, desfilando. Madre mía. Andaba sutana, andaba mengana y andaba la hermana Maceta también ahí. Este año, pues ojalá que no, ¿verdad? Por su bien, mi hermano. Porque no puedes estar adorando a Satanás y estar adorando a Dios al mismo tiempo, ¿verdad? O estás pensando, ¿cómo te la pasaste en el desfile de Halloween? Puedes oír mis palabras, claro está, pero no las estás escuchando, ¿no? Segundo ejemplo, mira. Si estás en casa y oyes a tu esposo o a esposa, a tu hijo o hija hablar desde otra habitación, puedes oír el sonido de su voz, pero si no pones atención a lo que dice, simplemente no estamos escuchando. Y es lo que comúnmente le sucede ahora a los jóvenes.
Es increíble cómo le dices, mira, vas a ir al centro y me traes 5 kilos de jitomate, me traes queso amarillo y jamón. Dicen, sí. Agarran la bicicleta y dicen, ¿qué me encargaste? ¿Me oyó o me escuchó? Nomás me oyó. Nomás me oyó. Entonces, mis queridos hermanos, como ustedes pueden ver, oír es algo que hacemos constantemente y en automático, pero es pasivo. Pero escuchar implica un mayor nivel de involucramiento y entendimiento. Es una acción consciente y activa. ¿Me pones a la diapositiva número 1? Entonces no es lo mismo, mi hermano, porque ahorita todos me están oyendo, pero no sé cuántos realmente me estén escuchando. No lo sé. Y eso, mis queridos hermanos, ya no me toca a mí. Les toca a ustedes. Yo, ¿sabes una cosa? Para la gloria de Dios, yo estoy de lleno entregado a la obra, mi hermano, mi hermana. Y a veces, pues por el mismo trabajo, no puedo estar en la lectura. Pero cuando tengo tiempo me paso hasta 9 horas leyendo. 9 horas leyendo, diariamente. Cuando tengo chance, toda la mañana y toda la tarde. Cuando tengo chance. Y esto te lo digo ¿por qué? Te digo esto porque yo preparo mis mensajes para la gloria de Dios, pues obvio, ¿verdad? La guía es el Espíritu Santo. Pero yo trato de desmenuzarlos, de entender lo que dice el Espíritu Santo, de irme al griego para no decirte una barbaridad y para poderte guiar en el camino de Dios, ¿verdad? Pero ya escuchar, que tú escuches, eso ya no me toca a mí. Ya no me toca a mí. Eso ya te toca a ti. Entonces, por esto, porque ustedes nacieron de nuevo, porque ustedes son nuevas criaturas, porque ustedes son hijos de Dios, y es un Dios que es el Padre de las luces, y Él no cambia, ni sufre alteración por nada, ni por nadie. Pues por esto, mis amados hermanos, todo hombre o mujer, sea pronto, ligero, ágil para escuchar. Acuérdate que apenas un versículo antes nos habló de la palabra de verdad, que Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Te voy a hacer una pregunta, ¿dónde está la palabra de verdad o la palabra verdadera? No más en la Escritura, nada más en la Escritura. Entonces, el primer consejo dice, sean prontos, ligeros, ágiles para escuchar. En Mateo, Marcos y Lucas dice la Escritura que el sembrador salió a sembrar. Y nos habla de 4 tipos de personas. ¿Puedes ir a Mateo 13:23, por favor? Y nos habla que algunos estaban junto al camino. En ellos se sembró la palabra, pero después de oírla, enseguida viene Satanás y quita la palabra sembrada en sus corazones. Alguna semilla cayó entre pedregales, que fueron los que oyeron la palabra, al momento la recibieron con gozo, pero no tiene raíz. Son de corta duración. Cuando ven la tribulación o la persecución a causa de la palabra, dice, se desaniman y se van. Hay otra semilla que cayó entre espinos, que son los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo, de la vida, el engaño de las riquezas, el fraude de las riquezas y las codicias de otras cosas, dice, entran, ahogan, asfixian la palabra y la palabra se hace infructuosa. Y este es el 4º tipo de persona. Aquí en Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra.
Suniemi en el griego, entiende, comprende. Ahora, mi querido hermano, aquí lo más importante. Ninguno de los tres personajes del principio dio fruto. Ninguno. Mira, el que oye y entiende la palabra, ¿qué dice ahí? Da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ve rápidamente a Marcos 4:20. Es un pasaje paralelo, igualito. Mateo, Marcos y Lucas nos comentan lo mismo. Pero mira la diferencia. Acá en Mateo dice que oyeron la palabra, pero la comprendieron. Oyeron la palabra, pero la entendieron. Eso es muy sencillo de entender, mi hermano. Cuando tú le dices a uno de tus hijos, oye, pues ponte a barrer y a trapear. Porque si no, llegando, mira, te voy a dar. Y si tú te vas al centro a hacer las cosas y llegas y no está barrido y trapeado, ¿te entendió o no te entendió? Pues no te entendió. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, a consecuencia de esos, le arrimas 2, 3 jalones de cabellos o algo, pues no sé, más suave, tal vez 2, 3 patadas. No. No, pues tienes que hablarle, ¿no? Y decirle, mira, pues por esta vez tal vez te la voy a pasar 1, 2, 3 veces, pero ya después, pues puedes hacer algo, un castigo, una cosa, y decirle por qué está mal que suceda eso, ¿verdad? Ok, entonces, ¿sí te fijas lo que es entender? Bien sencillo, te vas a la palabra, te da el consejo, y si acaso lo entiendes, lo llevas a cabo. Y si no lo llevas a cabo, quiere decir que simplemente no has entendido o no quieres entender. Mira lo que dice aquí en Marcos 4:20. Es lo mismo, el sembrador salió a sembrar. Los 3 corazones anteriores no produjeron nada de fruto, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Y pon atención en esto. Los que oyen la palabra. Acá en Mateo oyeron la palabra, pero la entendieron. Aquí en Marcos oyeron la palabra y miren lo que dice ahí. La recibieron. En el griego la aceptaron con aprobación. La recibieron para obedecer. ¿Qué te parece? ¿Verdad que no nomás es de oír? No nomás es de oír, mi hermano. Porque oidores hay por montones. Por montones. Pero hacedores de la obra, mi hermano, personas que escuchan, no hay muchas. Y quiero que pongas atención porque mira, ellos oyeron y la recibieron para obedecer. La recibieron con aprobación. ¿Y cuál fue el resultado? Dieron fruto. ¿Sí te fijas? El hijo de Satanás, mi hermano, no da fruto. No puede dar fruto. El hijo de Satanás, su fruto lastima. Si es casado, lastima a su esposa. Si está en su casita, lastima a sus hijos. En el trabajo, también lastima a los que tiene cerca. Lastima en la iglesia. Por eso, continuamente, mi hermano, tú tienes que fijarte que lo que yo te predico sea la verdad de Dios. Primero. Segundo, tienes que observar frutos tú de santidad en mi vida. Y luego tienes que observar a tus hermanos. Si hay frutos de santidad, frutos buenos, entonces son hijos de Dios. Y luego te tienes que ver en un espejo y decir, a ver, mi fruto. Porque qué tal que todos seamos hijos de Dios, menos tú. ¿Sí me entiendes, mi hermano? Ahora, no te extrañe porque una vez, ya tiene algunos años, yo prediqué de los hijos de Dios y los falsos hijos de Dios. Y me dice un hermano, ¿cómo puede predicar de eso? Le digo, pues porque ahí está. En Gálatas
había hijos de Dios y había falsos cristianos. Primera de Juan, había hijos de Dios y había falsos cristianos. En todas las iglesias del Nuevo Testamento, Primera de Corintios, había muchos que no conocían a Dios. Y si no conocen a Dios, pues no es su padre. Si en las iglesias del Nuevo Testamento la mayoría tenían hijos de Satanás, después de 2000 años, todavía te preguntas si en las congregaciones hay hijos de Dios e hijos de Satanás. Madre mía, pues no conoces la escritura. Entonces mira, estos oyeron la palabra y la recibieron. Para obedecerla, la recibieron con aprobación y dieron frutos. Ahora vamos a Lucas 8:15. Es el mismo. Mateo dice, la entendieron. La entendieron. Marcos dice, la recibieron para obedecer. La recibieron con aprobación. Mira en Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Cateco en el griego. Poseen, sujetan fuertemente. Quiere decir no dejar ir. ¿Qué te parece? Mis hermanos, la verdad es que la palabra es muy explícita. Muy explícita. Mira, estos, dice Lucas, retuvieron, sujetaron fuertemente, no dejaron ir la palabra oída. ¿Y cuál fue el resultado? Dieron fruto. Dieron fruto. Ahora ve rapidito a Lucas 6:47. Entonces, mi querido hermano, ¿cuál es la obligación de nosotros? ¿Cuál es la obligación de nosotros? Todavía no llegamos al principio espiritual. ¿Cuál es la obligación de nosotros? Una vez que conocemos de Dios, bueno, lo primero es aprender a escuchar. Eso es lo primero. Aprender a escuchar, pero si tú te fijas, está implícita la obediencia. Implícita la obediencia. Miren lo que dice aquí. Esto lo leí en un principio, mira. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. Y miren lo que dice después. Y las hace, poieo en el griego, las pone en práctica, las practica habitualmente. ¿Te fijas por qué me encanta a mí el griego? Porque te saca de onda. Dices tú, no, ¿y cómo no es lo mismo acá? Mira, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, las practica habitualmente. Hace 2000 años esta palabra poieo, ¿sabes en qué se usaba? En las fábricas. Por ejemplo, los que fabricaban armas. ¿Tú crees que fabricaban una cada 2 meses? No, esas se fabricaban por montones. Se fabricaban en serie. Pues esa es palabra, mira, poieo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, dice, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edificó una casa a cabo hondo y puso su fundamento sobre la roca. Regresa a la diapositiva 1, por favor. Entonces, mira. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Pues porque son hijos de Dios. Porque su salvación está segura en el Dios Todopoderoso. Porque Él no cambia. Porque Él no sufre ningún tipo de alteración. Pues por eso, ahora dice, sean ligeros, sean ágiles para escuchar el consejo de Dios y obedecerlo. Número 2. Tardo. En el original, lento para hablar. Lento para hablar. ¿Cuántas y cuántas veces, mi hermano, mi hermana, no sabemos ni de qué se está hablando? Pero luego, no, pues esto. Dicen, pero ¿y eso qué tiene que ver? ¿No están hablando de esto? No. ¿Cuántas y cuántas? ¿O cuántas veces nos empiezan a decir algo y luego damos opinión?
Y si no hemos oído todo completo, pues por cierto es una mala opinión. Tardo para hablar. ¿Puedes ir por favor a Proverbios 10:19? Ahora, ¿esto es difícil? Pues sí, mi hermano. Y más si no nos encontramos en la palabra. Más. Entonces, número 1, pues aprender a escuchar. La mayoría de las personas no sabemos escuchar. No sabemos escuchar. Y tardos para hablar, pues bueno, parecemos pericos. Mira Proverbios 10:19. En las muchas palabras, ¿qué dice? No falta el pecado. ¿Sabes qué? ¿Cuántos años pasan para que un niño aprenda a hablar? ¿Cuántos años? ¿3 años? ¿4 años? Pero mi hermano, habemos personas que pasan 30 años y no aprendemos a callar. Pasan 40 años y no aprendemos a callar. Es más, pasan 60, 70 años y no aprendemos a callar. Aprender a hablar, si tú te fijas, es bien fácil. Pero aprender a callar no es tan fácil. Y mira, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 17:27, por favor. ¿Qué te parece, mi hermano? Y entonces lo que dice Santiago, pues porque ya nacieron de nuevo. Porque su salvación está segura, porque Dios no cambia. Pues entonces ya es obligación de ustedes. Ahora, si Él dice, ya es obligación de nosotros, bueno, te voy a decir una cosa. ¿Le creemos a la Biblia? Yo creo que sí, definitivamente. Entonces, si Él nos dice, es lo mismito que dice en Efesios 1, 2 y 3, lo que Dios ya hizo a nosotros. Número 4, cambia las actitudes. O sea que sí podemos, pues sí podemos. Mira Proverbios 17:27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros cuando hablamos de ahorros, a poco luego no pensamos en el dinero? Luego no. Es lo que comúnmente se ahorra. Bueno, pues el consejo de Dios, mira, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Imagínate si compráramos un cochinito, un marrano, de esos para echar monedas. Y en lugar de echar monedas, echáramos lo que fuéramos a hablar que sabemos que no está bien, o que sabemos que no edifica a nadie. Efesios 4:29, ya lo hemos hablado mucho. O hablamos, nuestras palabras, dice Efesios 4:29, que nuestras palabras pudren cuando no edifican a nadie. O edifican. Y si cada que fuéramos a hablar algo que va a pudrir, lo escribiéramos en una hojita y lo dobláramos y lo metiéramos al cochinito. ¿Te imaginas de qué tamaño sería el marrano que tendríamos que comprar? Irías por el marrano que está aquí a la salida a Toluca. Y seríamos capaces de preguntar, oiga, ¿no hacen más grandes? Mira, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Versículo 28. Y este versículo 28, increíble. Aún el necio. Esa palabra en el hebreo, aún el tonto, el insensato, el imbécil o el estúpido. Así dice, no me vais a decir que no, pues yo no lo hice, mi hermano. Yo no lo hice. Aún el necio, cuando calla, cuando no habla, es contado por sabio. ¿Qué te parece?
O sea, cuando estamos callados, decimos, ay, pues puedes pasar por sabio. Madre mía, pero nomás abren la boca y dicen, madre mía. Te voy a decir una cosa, es importante, mis hermanos, que nosotros empecemos a cambiar las actitudes. Las actitudes. Y no te vayas a un año, a 2 o a 3, no. Vete a hoy, el día de hoy. Vas a hablar, si va a edificar a ti o a la persona que tienes enfrente, échalo. Pero si no va a edificar, quiere decir que va a pudrir. Y si va a pudrir, pues ¿para qué? ¿Para qué, mis hermanos? Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios, dice, es entendido. Ve rápidamente a Salmos 39:1 y miren lo que dice aquí. Dice aquí que cuando pecamos con la lengua es porque no nos estamos fijando en nuestros asuntos o nuestros negocios. ¿Cuántas veces, mis hermanos, generalmente hablamos, pero de los demás, no de nosotros? Mira, es lo que dice aquí, mira. Yo dije, atenderé mis caminos. ¿Para qué? Para no pecar con mi lengua. ¿Qué te parece, mi hermano? Vea la diapositiva número 1, por favor. Entonces, por eso dice Santiago, por eso, de tal manera, como ustedes ya nacieron de nuevo, como ustedes ya son hijos de Dios, y Él no cambia, y Él no se altera por ninguna circunstancia, estamos seguros en Él. Dice, número 1, sean ligeros, ágiles para escuchar y obedecer la palabra. Sean lentos para hablar. Y número 3, igual de lentos para enojarse. Yo sé que este versículo, digo yo, ¿para qué lo predico? Pues ya aquí ya no hay quien se enoje. A estas alturas, pues ya tenemos 5 años en la iglesia. Pero de todos modos, pues por si acaso. ¿Me puedes poner la diapositiva número 4, por favor? Porque no sea que por ahí haya alguien, ¿verdad?, que se enoja. Yo no creo. Pero de todos modos, por sí o por no, ¿verdad? Mira, dice, tardo para airarse. ¿Por qué? La respuesta aquí está en este versículo 20. Porque la ira del hombre, o en la ira del hombre, no obra. En el original no consigue, no produce, no trabaja la justicia de Dios. Es decir, que cuando tú te enojas, nada tiene que ver con Dios. Y menos lo que sale de tu boca. Menos. Absolutamente. ¿Puedes ir a Proverbios 14:29, por favor? Mira Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande en entendimiento. Esa palabra entendimiento en el hebreo es en sabiduría, en espiritualidad. Es eso. Mas el que es impaciente de espíritu, el que se enoja fácilmente, enaltece, en el hebreo rum, pone en alto, exalta la necedad, la insensatez. ¿Y sabes una cosa, mi hermano? Esa palabra rum, enaltece, lo que quiere decir es que da de manifiesto que es un necio. Y todo mundo se da cuenta, a veces menos él o menos ella. ¿Puedes ir a Eclesiastés 7:9, por favor? Y mira aquí Eclesiastés 7:9.
Y entonces acuérdate que por eso dice Santiago, dice, pues bueno, si ya nacieron de nuevo, pues entonces empieza por aprender a escuchar el consejo de Dios y empieza a obedecerlo. Número 2, calladito te ves más bonito. ¿Y quién quita que digan, mira qué sabia es la hermana? Pero no saben que está por acá pellizcándose en la pierna así para no hablar. Pero bueno, mejor pellizcate la pierna. Y número 3, tardo en airarte. Mira lo que dice Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Te acuerdas de esa palabra? Insensato, imbécil, estúpido. Es decir, mi hermano, cuando oímos el consejo de Dios y no lo estamos llevando a la práctica, la Escritura nos rebaja a la estatura de animal irracional. Simplemente dice, no estás pensando. Simplemente no te estás comportando como hijo de Dios. Es lo que dice la Escritura. No hay ningún amén. Bueno, esto yo lo prediqué porque dije, bueno, pues puede ser que alguien se enoje. Puede ser que alguien se enoje. Proverbios 14:33, mira, el enojo reposa en el seno de los necios. Pero mira aquí lo que dice Proverbios 14:33, es lo contrario. Es lo contrario. En el corazón del prudente, ¿qué dice? Reposa la sabiduría. Y miren lo que dice ahí mismo, pero no es conocida en medio de los necios. Ya cuando alguien se enoja, no, pues ya de sabiduría, no, pues ya ni hablamos. Pues ya para qué, ¿verdad? Ve por favor a Santiago 1:21. Bueno, pones la diapositiva 1, por favor. ¿Cómo se llamó este mensaje? Un principio espiritual. Pues mis hermanos, lo que pasa es que yo pensé que iba a estar cortito el mensaje, pero se me ha hecho muy extenso. Apenas voy a empezar al principio espiritual. Pero bueno, si no terminamos, lo terminaremos el martes. Por esto, ¿por qué? Porque somos hijos de Dios. Porque hemos nacido de nuevo. Porque hemos sido lavados en la sangre de Jesús. Porque ya no eres hijo de Satanás. Porque ahora somos hijos de Dios. Pues por esto, número 1, sean pronto, ágiles, ligeros para escuchar el consejo de Dios y llevarlo a cabo. Número 2, sean lentos para hablar, cállense la boca, callémonos la boca. Callémonos la boca. Dice la Escritura, ¿quién quita si pasemos por sabios? ¿Quién quita? ¿Quién quita? ¿Verdad? Número 3, también sean tardos y lentos para enojarse. Santiago 1:21, siguiente versículo. Y otra vez, mira, por lo cual, esa palabra en el griego, por esa razón, por esa misma razón, en consecuencia de que somos salvos, de que somos hijos de Dios, por lo mismo, desechando, esa palabra ya la hemos visto en otras ocasiones, apotitsemi en el griego. Poner lejos, desechar como ropa sucia. Mira, desechando, aventar como ropa sucia. ¿A qué huele la ropa sucia? Cuando pasas de casualidad
por el bote de ropa sucia. ¿A poco una vez que te bañas vas al bote de la ropa sucia a ver qué te pones? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Te has fijado a qué huele la ropa sucia? Esta palabra, mi hermano, desechando, como si fuera ropa sucia. Toda inmundicia. En el griego, impureza, suciedad. Y abundancia de malicia. Kakia en el griego, maldad, depravación. Y esto es importante, mi hermano. Este es el principio espiritual. Tenemos que desechar como ropa sucia la impureza, la suciedad, la maldad y la depravación. Porque solamente de esa manera se va a arraigar la palabra de Dios en nuestro corazón. Mira, una vez que nos desechamos como ropa sucia, la inmundicia y la malicia, recibid con mansedumbre. ¿Me ayudas con el piano, Jo, por favor? Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y ya hemos hablado en otras ocasiones de esa palabra mansedumbre. Esa palabra mansedumbre, mis queridos hermanos, es intraducible al castellano. Solamente cuando vemos, por ejemplo, algunas características de Cristo. Ya ven que acá en Mateo dice, porque yo soy manso y humilde de corazón. Nuestro Señor Jesucristo tenía mansedumbre. Y cuando vemos la Escritura, podemos hablar de tres cosas que significan o podrían significar mansedumbre. Una de ellas es sumisión a la voluntad de Dios. Número 2, disposición a ser enseñados. Y número 3, humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2:3. Esas tres cosas, imagínate entonces qué es la mansedumbre. Pues si significan tres cosas diferentes, pero complementarias. ¿Me lo puedes poner en NTV, por favor? Aquí, mis amados hermanos, tenemos un principio espiritual. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Tenemos que quitar el escombro del corazón. Tenemos que quitar todo lo que pertenece a la vieja naturaleza. ¿A fin de qué? A fin de que podamos vestirnos de nuevo hombre. Mira lo que dice en NTV. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Y sabes una cosa, esto es bien importante, mi hermano, porque yo conozco muchos que están en las congregaciones, que oyen el consejo de Dios, pero que hacen lo que quieren. Que oyen el consejo de Dios, pero ellos dicen, no, pero yo pienso esto. Pues eso, mi querido hermano, es orgullo. Eso, mi querido hermano, es yo sé más que Dios. Eso, mi querido hermano, es yo puedo más que Dios. ¿Es eso lo que estás diciendo? Cuando nosotros venimos a escuchar el consejo de Dios, yo por eso siempre les digo,
Lo que aquí se dice, tú tienes la obligación de llegar a casa y checar que lo que yo te estoy predicando es la verdad absoluta. Ni siquiera la mitad, ni 3/4, ni el 80, ni 85. No. Tú tienes que irte a casa y checar que sea la verdad absoluta de Dios. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque la única que da el crecimiento, primera de Pedro 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Las que ya han tenido hijos aquí, a cada onza de agua, ¿qué medida de leche se le pone? Una medida por una onza. Todavía no sabe esta prenda, por eso quedó así. Una onza de agua por una medida de leche. Si son 6 onzas, son 6 medidas de leche. Tú tienes que checar que lo que yo te predico es la verdad absoluta y total de Dios. Eso lo tienes que checar tú. Es tu obligación. ¿Por qué? Porque ¿qué tal que yo te esté dando 6 de agua con 2 de leche? O 6 de agua por 1 de leche. ¿Crecerías espiritualmente? No. Por eso hay tanto en las congregaciones muriendo de inanición espiritual. Mis queridos hermanos, este es un principio espiritual. Si nosotros no decidimos, porque es una decisión, porque ya fuimos lavados en la sangre de Jesús, porque el Espíritu Santo vive en nuestro corazón. Eso dice en Gálatas 4:6, que aquí tenemos el depósito en nuestro corazón. Y si tú me dices, es que no puedo, no puedes. Tú sabes, y yo también sé, cuando si lo que vamos a decir no edifica. Porque antes de que salga tú ya lo sabes. Y si ya lo sabes, ¿para qué lo sacas? Entonces desde ahí yo dije, pues ya pues. Dije, ya pues. A partir de ese momento, mi hermano, si voy a edificar, yo digo, bueno, pues sí. Si no, hasta ahí. Eso es un ejercicio que todos en este lugar deberíamos de hacer. Así como eso, aprender a callar. Aprender a escuchar el consejo para llevarlo a la práctica. Aprender a no molestarte. Si tú checas la escritura, Dios se llenó de ira. Y tú dices, pero a ver, ¿cómo que se llenó de ira? Pues no, que no me debo de enojar. Sí, se llenó de ira cuando el pueblo de Israel andaba en idolatría. Jesús se llenó de ira, sí, cuando estaban haciendo negocio con la iglesia, que agarró un chicote y los empezó a chicotear. Ahorita si viniera tendría que comprarse por millares los chicotes. Se enojó aquel día que sanó a aquel hombre de la mano seca. Dice que se enojó la escritura al ver la incredulidad de las personas. El apóstol Pablo también se llenó de ira. Acá en el libro de Hechos, en el Areópago de Atenas, se llenó de ira al ver la idolatría de las personas. Entonces, ¿no es válido que te enojes? No por cualquier cosa. Si tú ves que alguien está faltando a Dios, ahí sí te puedes enojar. O alguien que te diga, te invito a una fiesta en lugar de que vayas al culto. Ay sí, ¿por quién me tomas, hijo de Satanás? Ay sí.
te puedes llenar de ira, pero por todo lo demás tienes que saber que ya somos nosotros. No es válido que nos molestemos por cualquier cosa. Este es el principio espiritual. Si no desechamos la vieja naturaleza, si no hacemos lo posible por cambiar las actitudes, eso es lo que dice Santiago. Dado que somos salvos, dado que hemos sido lavados en la sangre de Jesús, dado que somos hijos de Dios, dice lo primero, cambia tus actitudes. Cambia tus actitudes. ¿A fin de qué? A fin de que podamos continuar caminando hacia Él. ¿Puedes ir por favor a Efesios 4:22? Mira el mismo principio espiritual. El mismo principio. Efesios capítulo 4 empieza: cambia tus actitudes. Humildad, mansedumbre, perdón, amor. Ahí empezó. Pero mira versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, apotítseme otra vez. Desechar como ropa sucia. ¿A quién? Al viejo hombre. Y aquí nos dice ¿por qué? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa palabra viciado es daseiro en el griego y quiere decir corrompido. Está podrido, está arruinado. Todo de nuestra vieja naturaleza no sirve para nada. Está podrido. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice: deséchalo como ropa sucia al viejo hombre. ¿Por qué? Porque está corrompido, podrido, arruinado, conforme a los deseos engañosos. Versículo 23. Y mira: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es lo mismo que dice acá en Romanos capítulo 12. Del 1 al 11 en Romanos nos dice todo lo que ya hizo Dios con nosotros. Luego en el capítulo 12 versículo 1: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que sea vuestro culto racional. Es lo mismo que dice aquí: para que sean renovados de nuestra mente. Pero si te fijas que no podemos ser renovados en nuestra mente si antes no nos hemos despojado del viejo hombre. Ahorita me estoy acordando, creo que fue a principios de año. ¿Te acuerdas que pusimos un biombo aquí? Y Abraham hizo un ejercicio. Sobre su ropa que traía, se quiso poner otra ropa encima. ¿Sí te acuerdas? Te voy a preguntar: ¿se pudo poner la ropa de...? No se pudo. ¿Te acuerdas que ni la camisa le cerró? ¿Por qué? Porque traía la ropa vieja abajo. Y espiritualmente es lo mismo. Ahora, si tú dices: es imposible. No, mi hermano, no es imposible por muchas razones. Una, el Espíritu de Dios habita en nuestro corazón. El mismo Dios. Dos, tenemos la herramienta. ¿Cuál es? La Escritura. Hay algo que sucede con la Escritura. Juan 15:3. Ahorita vamos a regresar ahí, Efesios 4:23. Hay una función que hace la palabra. ¿Cuál es? Lavar, limpiar tu corazón, limpiar tus pensamientos y limpiar tus ojos. Aquí les dice Jesús:
a sus discípulos: ya ustedes, dice, ya ustedes estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuál es la función de la palabra? Limpiar. Ahora, hay un contexto. Jesús hace 2000 años caminaba por la tierra. Ahorita ya vosotros estáis limpios por la palabra que han leído y puesto en práctica. La función de la palabra de Dios es limpiar nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestros ojos. Imagínate si tú no lees 3 meses. Imagínate que no te bañaras en 3 meses. ¿Cómo te verías? ¿Cómo se vería tu ropa? ¿Cómo se vería tu pelo? ¿A qué olerías? ¿Ya viste qué importante es la palabra? Es la herramienta que el Hijo de Dios necesita, pero es la única y es suficiente, mi hermano. Regresa ahí donde estábamos, Efesios, por favor. No vamos a terminar el mensaje, pero Efesios 4:22, pero lo vamos a terminar el próximo martes. Mira, en cuanto a la pasada manera de vivir, desecha como ropa sucia al viejo hombre que está podrido conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Número 24, y vestíos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mis queridos hermanos, pues ojalá que esta palabra pueda ayudarles a su crecimiento espiritual. Los invito a encontrarnos en la palabra. Encontrarnos en la palabra y lo que vayamos entendiendo, ponerlo a la práctica. ¿A fin de qué? Pues a fin de que realmente desechemos la ropa sucia, que vayamos crucificando al viejo hombre. ¿Por qué? Porque está podrido. ¿Sabes qué sucede? Que generalmente nosotros no queremos dejar de ser nosotros. Y ese es el problema. Dios de Abraham, gracias por